es que vamos a empezar a ver algunos temas en donde van a indagar algo por equipos y vamos a trabajar entre todos lo que se vea por equipos, ¿ok? Entonces voy a dar algunos temas para los diferentes equipos y entonces para que vayan pensando cómo quieren que trabajemos. Yo hago los equipos, ustedes hacen su equipo o cómo vamos a trabajar. Y creo que ya tenemos. Sí, ya lo tenemos, profesora. Ya los tenemos, profesora, de hecho. Ah, bueno, ese equipo también va a ser para trabajar su proyecto final. Vale. ¿Okay? Entonces, ahorita, antes de que termine la clase, espero... O bueno, miren, para no dilatarnos tanto, porque tenemos hora y media, en el chat me ponen integrantes de equipo, ¿ok? Por ejemplo, Cata me manda el mensaje y dice con quiénes dos de sus compañeros va a trabajar, ¿ok? Para que se estaba viendo cuántos somos, creo que me va a salir 9, 14... 14 y tal vez un equipo de 2. No quiero de 4, ¿eh? Tienen que ser 3 o 2. Ok, bueno, ese es un asunto. El otro, voy a dar algunas observaciones generales. Si se dieron cuenta, ayer ya revisé la mitad del blog de notas. Obviamente el orden estaba muy curioso porque ahí me aparecen en orden alfabético de nombre, no por apellido. Entonces ahí. Y entonces voy a la mitad, porque sí me di cuenta que son creo que 21 o 22 los que ya contesté. Entonces voy a dar algunas observaciones generales. Si tienen dudas, si quieren interrumpirme, es válido, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Bueno, profesora. ¿se acuerdan que por ahí de hace una semana, creo, o semana y media, en donde empezamos a ver lo que era un modelo de datos y hablamos de que el modelo de datos es una abstracción del mundo real que nos permite ir identificando qué objetos son necesarios almacenar y esa información nos tiene que ir llevando de la mano para poder entender de qué estamos hablando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dijimos que íbamos a trabajar sobre la información de la fonda, ¿no? Y dijimos, bueno, cada quien va a ir conformando ese mini mundo para saber qué vamos a hacer. Y les pedí expresamente que para cada entidad debería tener un objetivo y un alcance. Vi que el número a muchos les causó mucho ruido, ¿no? Pero yo me refería al volumen de datos que vamos a almacenar. No es lo mismo almacenar 20 clientes que almacenar 1000 clientes. Y entonces a eso me refería en el número. ¿Qué posibilidad es del volumen de datos que voy a almacenar al respecto del minimundo que estoy conformando? Bueno, entonces empecé a revisar y me doy cuenta que algunos dijeron, bueno, los procesos que se van a llevar a cabo en el caso de uso va a ser que va a intervenir un cliente, que va a intervenir un mesero y el dueño de la fonda. Y lo que se va a llevar a cabo es que se tengan la información de los clientes, que se tenga información de la comanda, porque en realidad se llama comanda el pedido que hace cada persona,
como cliente. Mencionaron algunos que iban a tener que considerar los ingredientes necesarios para poder elaborar los productos. Dijimos que también se podía conformar el registro del pago, o sea, de la venta, del pago de los productos. Y, ¿qué otra cosa? De manera general creo que hasta ahí. Algunos pusieron al mesero. ¿Está bien o está mal? Depende del contexto. Vuelvo a repetir. Se supone que ¿quién va a usar ese software? Porque estamos pensando en desarrollar un software. Algunos dijeron que íbamos a tener tabletas para los meseros y que íbamos a poder hacer la captura de la comanda, que iba directo al chef, etcétera, etcétera. Yo les pregunto, el contexto tiene que quedarnos claro. Y entonces les voy a pedir que le escriban un contexto a su restaurante o fonda, porque algunos sí lo hicieron y dijeron voy a hacerlo como el restaurante fulanito, en donde se llevan estos procesos. Algunos más no lo incluyeron y se brincaron olímpicamente las especificaciones que les di para escribir lo que necesitábamos escribir sobre cada entidad, que era decir su objetivo, que básicamente les dije que el objetivo es almacenar los datos, por ejemplo, de los clientes, de los pedidos o de la comanda o de la nota que se va a pagar, etcétera, etcétera. Y en el alcance tengo que escribir esos datos que están almacenados, cómo los voy a usar, para qué se van a usar. Y entonces el tener los datos de los clientes significa que voy a poderles, como alguno puso, conocer los datos de mi cliente para mandarle información de promociones. ¿Ok? Entonces con este alcance ya me están dando una luz, que significa que yo tengo que registrar o el teléfono o el correo electrónico de ese cliente. Pero también me estoy dando cuenta que le voy a dar a alguien una tarea de hacer esto. Y no sé si voy a hacer yo o la empresa me lo pidió. Porque a mí se me ocurre que sí le podemos mandar información de las promociones o no sé, todo lo que le pueda mandar de información a un cliente. Pero yo les voy a preguntar, depende del contexto. Si es un cliente que hace reservaciones, si es un cliente de un lugar en donde, ¿qué podríamos decir? McDonald's, estas tiendas que, pues por su volumen, bueno, estos restaurantes que por su volumen de venta ya manejan este tipo de información, es válido. Pero si yo me voy al contexto de la fonda de mi vecina o de mi vecino, en donde no sé si tenga computadora, yo no sé si tenga dinero para poder comprar tabletas para los meseros, yo no sé si tenga el tiempo el dueño o la misma señora dueña para andarle mandando mensajes a alguien. Ah, pues es que no sé, pero yo digo que debería de estar muy cool que mi software haga eso. Pero no es lo que yo quiera hacer, es lo que el cliente necesite. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? O sea, quiere que especifique en el contexto en cierto caso. Sí se necesita especificar porque la solución que estamos ofreciendo suena así como que es, a ver qué se les ocurre y invéntenlo. No, tenemos que estar bajo el contexto que me piden, ¿no? Esto que les estoy diciendo, en ningún momento les dije que vamos a llevar nómina. En ningún momento les dije que el software me va a permitir contratar más meseros, despedir a los que tengo, si es importante el sueldo que ganan, el horario que tienen. A ver, ya perdí el piso porque entonces a saber qué se me ocurre meterle a mi base de datos, porque estamos construyendo el modelo,
Y yo no sé si el dueño, la dueña, la señora dueña del restaurante que hace la comida y que uno o dos personas de su familia le ayuda a servir, quiera llevar el registro de su nómina, horarios y no sé qué y no sé cuánto. Y muchos eso hicieron. Ah, pues voy a poner la tabla de empleados para que sepa yo a quién voy a despedir o a quién no. A ver, ¿cuál es el objetivo de esa base de datos? Uno es el objetivo de la base de datos y otro es el objetivo de cada entidad. Y esos objetivos de las entidades deben de estar encaminados a lograr el objetivo de la base de datos. Y un objetivo de la base de datos sería almacenar la información pertinente de la fonda fulanita que se dedica a la venta de comida corrida y tiene menús estándar por día, en donde ya sabemos que los lunes la señora, sus guisados es pollo con mole y arroz, o bien espagueti y carne asada. Y los martes son chilaquiles con carne asada, no sé. Ah, pues es que esa fonda a eso se dedica y tiene un estándar de menús. Ah, este otro no, su especialidad es carne. Ah, bueno, pues entonces el menú deberá de contener esos cortes, ¿no? Y cuando son cortes es por gramaje, etcétera, etcétera, el término de la carne. Y entonces, esto que les estoy diciendo era todo el previo que teníamos que hacer para empezar a construir el modelo de datos. Porque si no es como estar jugando a lo que la maestra quiere es que escribamos, pues escribo. ¿Quiere un caso de uso? Lo hago. No sé si esté bien o mal, pero ya lo hice. O sea, yo lamentablemente para ustedes, yo sí tengo que revisar sus tareas. Y reviso tarea por tarea. Sé que esto se vuelve complicado porque todas las tareas que les dejo las tengo que multiplicar en esta secuencia por 45 y en las otras por 41, por 43 y las tengo que revisar. No es volumen, ¿no? Ah, pues quería un caso de uso, ahí va el caso de uso, el diccionario, no. También di especificaciones claras para hacer el diccionario. Tiene que llevar las columnas que les pedí para cada atributo. Tengo que escribir todos los atributos que van a conformar esa entidad. ¿Cómo sé cuáles son? Pues de acuerdo al objetivo y al alcance de la entidad. Porque si digo que la entidad va a tener esto que les decía del cliente, ¿no? Me va a permitir enviarles información. Ah, pues ya sé que tengo que tener su nombre, su correo y que voy a tener que, a lo mejor su celular, ¿no? Para poderle mandar algún mensaje. Y si mi restaurante da servicio a domicilio, obviamente tendré que incluir su dirección. Y tan específica como la necesite para ubicarla y que pueda llegar fácilmente mi repartidor a dejarle la comida. Ah, no voy a tener reparto a domicilio. Ok, tal vez ni siquiera necesito registrar el nombre del cliente. Viene, me dice, quiero 3 desayunos de ABC y los quiero para llevar. Ah, está ok. Lo único que necesito es almacenar una notita que dice desayuno A, desayuno B, C. Y digo, quiso uno, del B1 y del C1. Voy a tener, fíjense, algo que sí puedo ofrecer es que tengo 3 tipos de desayunos, ¿no? Como acabo de decir. Pero de esos solo tengo 8, 7 y 9 disponibles, porque ya se me están acabando. Entonces voy a tener un total que voy a ir decrementando. Ah, me pidió 1, 2, 3. Ah, pues le bajo 1 a cada uno de los que tengo posibles. Eso me va a ayudar a que cuando me hagan un pedido de 3 y yo tengo 1 o 2, pues ya tengo que haberle avisado a alguien que no alcanzan ya esos pedidos y ofrecerle otro tipo de productos al cliente para no perder al cliente. Ah, pues eso es algo que no sé si se puede hacer con un software, sí se podrá hacer, pero
es algo que ustedes tienen que considerar con los dueños del restaurante. Ay, maestra, pues es que lo estoy inventando. Bueno, pues ese invento tiene que ir más acorde a lo que conocemos. Yo sé que en este momento es difícil que me vaya yo a meter a la fonda y le diga, oiga señora, platíqueme, ¿cómo es que hace sus platillos? O ¿cómo es que atiende a los clientes? Pero sí nos damos cuenta a un lugar al que fuimos, a un local en donde vemos cómo atienden, ¿qué tipo de información sería pertinente meter en una base de datos para facilitarles su trabajo? ¿Sí está claro? El número, por ejemplo, alguien dijo, es una fonda que no sé qué, va a tener 1000 clientes al mes, me parece. Y digo, uy, pues qué padre, qué buenos deseos, ¿no? Porque yo no sé si en una fonda la señora pueda realmente atender a 1000 personas al mes, 1000 clientes para el registro de los clientes. No sé si tenga cuántas comidas pueda atender al día. ¿20 comidas? Tal vez, ¿no? Depende de la magnitud de la fonda. Si nos vamos a la fonda Santa Anita, pues sí, obviamente estamos hablando. Pero aquí viene la otra situación, ¿no? Como decían algunos. Maestra, estamos en pandemia. Ningún restaurante puede abrir a tantas personas. Ah, bueno, pues tenemos que considerar que solamente hace entregas para llevar, se le entrega a domicilio al cliente, que si va a recibir reservaciones y va a recibir comensales en sus locales, pues solamente cierta cantidad. ¿Sí nos damos cuenta de qué les estoy hablando? ¿Sí me están entendiendo o no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, maestro. Y entonces el mismo contexto me va a ir diciendo qué es lo que realmente necesito almacenar, que le sirva a esa persona. Y pues, por ejemplo, en la dirección, en lugar de que alguien me hubiera comentado, dirección 100 espacios, escríbala como Dios lo ha de entender, ¿no? Ah, no, sé que si voy a entregar a domicilio, tiene que venir código postal, alcaldía. De hecho, si es un restaurante pequeño, están por zonas. Es más, ni siquiera por tu código postal, por ejemplo, en Domino's, en este tipo de, te dicen, ¿cuál es su código postal? No postal. Ah, le comunico con la que está más cercana, porque tienen un rango de espacio que puede ser que cumplan las especificaciones de la temperatura, que el producto llegue en mejor condición, etcétera, etcétera, si es cercano a que si es lejano. Y además cuesta más, ¿no? Entonces, todas estas cosas que, maestra, a usted se le ocurren muchas cosas, es lo que tenemos que pensar cuando vamos a desarrollar un software. Que nuestro software, que nuestra base de datos tenga los datos pertinentes. No de más, no de menos, ¿no? Que tengan la máscara necesaria para evitar la validación. Porque si yo voy a hacer que alguien capture los datos, alguien me refiero a un cliente vía web, ¿no? Y si pone nombre, por ejemplo, aquí tenemos compañeros que su nombre y sus apellidos podrían considerarse nombre o apellido. No hay forma de validarlo, pero si yo no le digo apellido paterno, materno y nombre, él me puede escribir su nombre como apellido, etcétera, paterno o materno. Y como no hay un contexto, pues le vamos a creer lo que él me escriba. Y tal vez estoy nombrando a alguien que no es mi cliente realmente. Entonces, les pediría que intenten escribir el contexto del que estamos hablando. Obviamente, también hay que aclarar que hay 2 momentos para hacer los casos de uso. Un caso de uso me puede servir a mi diseñador, administrador de base de datos.
entender cuáles son los procesos que hace la empresa, en este caso el restaurante. Y es válido, ¿no? Ah, bueno, pues mire, yo voy y compro, no sé qué. Ah, porque además, si registro mi inventario, debe de tener un lugar de almacenaje suficiente para esos productos. ¿Esto qué significa? Un refrigerador en donde quepan las verduras, los quesos, las leches suficientes para producir los alimentos, ¿no? Tenemos que tener un proveedor. Y el proveedor se asocia con los diferentes productos. Entonces, si nos damos cuenta de todo esto que quisieron poner, tendría que ir un poquito más desglosado. No es decir, inventario, clave del producto, nombre del producto, total, ya está mi inventario hecho. No, porque el inventario requiere incluir, como decía, la fecha de caducidad en algunos productos, las condiciones en las que debe estar para que el producto no se eche a perder, que alguien revise la merma de frutas y verduras, porque a veces puede ser que yo compré antier cierto producto, pero las condiciones, hubo mucho calor, etcétera, etcétera, y mis plátanos ya se maduraron, si el jitomate le pasó XY, ¿no? Y todo eso, pues tienen que contemplarlo. Y entonces tendrá que haber alguien que sea el encargado de decir, hay tantos kilos que sirven para hacer tanta salsa o para hacer tantos kilos de arroz, no lo sé, ¿no? Entonces, sí hablemos un poquito más de ese contexto. Es más, ahorita si quieren, les invitaría a que en su blog de notas empiecen ahí a escribir su contexto. Ah, te estaba diciendo el caso de uso. Entonces, el caso de uso 1 es mi interpretación de cómo son los procesos, para que en ese momento yo a mi usuario le diga, a ver, esto es lo que usted hace. ¿Qué es lo que necesita que le haga yo para facilitar su proceso? A lo mejor, oiga, ¿y sus empleados quiere que tenga aquí registrado su dirección, su teléfono? Tengo 3 empleados y son mis parientes. No, no lo necesito, gracias. Solo es importante saber que tengo el 1, el 2 y el 3, y el 1 se encarga de las mesas tales, el 2 el de tales, y el 3 es el encargado de los pedidos a domicilio. Ah, eso es todo lo que él necesita. Entonces no tengo que meter ahí una tabla de empleados con dirección, teléfono, sueldo, a qué hora va el pan, y etcétera, etcétera. No, porque no viene al caso. Entonces, sí les pediría que ahorita intenten revisar esto que les estoy diciendo, y aquí voy a estar. ¿Tienen dudas? Maestra, yo tengo dudas de esto. Maestra, y lo revisamos. Para mí es mejor que lo hagamos así porque de manera general ya di las observaciones, pero cada cabeza es un mundo y cada quien va a tener diferentes dudas, ¿ok? Nadie hizo mal su trabajo, nadie. Lo hicieron conforme pensaron que debía de ir, ¿ok? ¿Alguna duda? Profesora, bueno, yo hice mi trabajo más o menos como usted está diciendo ahorita, y bueno, no sé si podría enseñárselo para ver si voy bien. Sí, Okay. sí, Jimena. Entonces voy a presentar. Sí, y de hecho, pues seguro tu trabajo va a ser el último en revisar hoy, porque Sí. es Jimena. Sí, sí, sí. Buenos días, profesora. Buenos días. Braulio. Lo Sí. que pasa es que con lo que comentó, realicé unas modificaciones a mi trabajo. No sé si todavía sea válido que lo suba al blog de notas. Sí, de hecho, por eso está en el blog de notas, que no tiene una fecha, ¿no? Yo lo único que les voy a pedir es, por ejemplo, en tu caso, Braulio, me estás diciendo, Sí. maestra, le hice correcciones. Ah, pues en nuestro grupo me vas a mandar Ajá. un mensaje, maestra, ¿puede revisar el blog de notas? Porque lo corregí.
Y entonces ya sé que tengo que ir a tu blog de notas y corregirlo. Ok, profesora, gracias. Sí, porque en el blog de notas no me dice, ya escribieron. En las tareas sí, pero en el blog de notas no. Sí, sí es lo que, bueno, es lo que he checado, que al momento de subir no manda una notificación. Entonces, No. lo que he estado haciendo desde ayer es borrar mis trabajos y volverlos a subir borrador tras borrador. Ah, sí, de hecho, creo que en el de Cata me dice que tiene ahí unos problemas el archivo por las versiones. Puede ser que ustedes le pongan, no sé, tarea 1-1, fue la primera que enviaron. Tarea 1-2, para que puedan subir los archivos. Creo que no tienes limitado ahí el espacio. No. Entonces ahí puedes subirlas y entonces yo ya veo, tienes guión 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ahora la 4 reviso y así me voy revisando la última. Ok, profesora, gracias. No, gracias, nada. Jimena nos... Sí, también le iba a decir eso del blog de notas, es que aquí yo fui subiendo como mis versiones que iba actualizando, nada más que las dejé así. Okay. Sí, está bien. Así, Bueno. cada quien le podemos, se me ocurrió a mí decir tarea 1-1, pero si ustedes le ponen B1 o versión, está bien. Okay. Yo interpreto cuál es la que van a presentar. Ok. Bueno, aquí hice como varios casos de uso de cómo funcionaría todo el sistema y bueno, yo puse como dos escenarios, uno en el que el cliente acude a la sucursal y no necesita como tal registrarse con nombre, dirección y todo eso, nada más como que llega, ordena, recibe su orden, come, elige su método de pago y realiza el pago. Okay. Y pues esto lo almacena la base de datos del cliente, que es en sucursal. En este caso lo quise separar. Bueno, sí. La pregunta es, ¿de qué restaurante estamos hablando? Uno, no como cocina, pero sí como un poquito grande que pueda hacer entregas a domicilio. Ok. Sí. Aquí, perdón. No, está bien. Okay. Separé la base de datos de cliente de la sucursal del cliente como virtual para que hubiera como una estadística ahí de cuántos acudían y cuántos sean por internet y así. Bueno, aquí hice el caso de uso de pues cuando el mesero atiende al cliente y todo eso, que es atender al cliente, entregar la orden. Aquí el chef pues recibe su orden, se le entrega, la recoge y la entrega al cliente. Aquí hice otro en donde el almacenista, que es el que lleva a cabo el inventario, revisa el inventario, ordena los productos si es que se tiene que hacer como surtido, realiza el pago y aquí el proveedor recibe la orden que recibe aquí y entrega el pedido a la sucursal. Y pues de este lado hice una base de datos para el proveedor que registra la fecha y los productos. Ay, no, aquí me equivoqué, perdón. Los productos existentes van de este lado. Pero el proveedor también, la base de datos del proveedor también registra como el nombre de la empresa y los productos que entregó. Y aquí en la base de datos de inventario tiene la fecha en la que se registró el pedido que hizo el almacenista, los productos que se pidieron, el pago que se realizó, la fecha en la que llegó el pedido, el proveedor que realizó la entrega y se actualiza el inventario. Ay, perdón. A veces en algunos lugares, pues alguna empresa que en su inventario maneja algo que se llama albarán. Ese albarán, por ejemplo, dijiste algo, hice solicitud de 10 litros de leche, ¿no? Y el proveedor me entregó 9. Entonces yo tenía en mi lista para pagar los 10 litros de leche, pero en realidad me entregó 9. Entonces se tiene que cotejar y se va almacenando que no me entregaron, porque el dinero para el pago ya se tenía previsto. Sí. Entonces así como que un doble conteo, ¿no? Porque yo pedí, pero no me trajeron todo. Y entonces sé que tengo que pedirle a otro proveedor. O sea, se tienen que hacer otras
otro tipo de movimientos para suplir los productos que no llegaron. O me permite saber si ese proveedor constantemente no me entrega completo mi pedido para cambiar a otro proveedor, ¿no? Sí, también lo puse aquí en las entidades, puse ahí como que esa información se iba a guardar para futuras aclaraciones, en caso de que se fuera. Sí, exactamente. Al cliente virtual le puse como otro escenario, que es ingresar a la plataforma, los datos de usuario que serían como con el que se registra y la contraseña. Ordenar del menú, aquí pues la base de datos le despliega el menú desde el principio. Ingresa su dirección, el método de pago, confirma la compra, realiza el pago y pues recibe su pedido después de que el repartidor aquí se lo entrega. Y pues toda esta información se almacena en la base de datos del cliente virtual. Sí. Hice otro en el que pues el chef recibe la orden, se le entrega al repartidor, traslada el pedido y pues aquí recibe su pedido. Y pues al final como el chiquito de los empleados, que sería como firmar su contrato, trabajar, cobrar su salario, y de este lado en la base de datos de empleados, registra el empleado, asigna la nómina. En este caso puse esto como alternativa porque no sabía muy bien qué poner, pero al final le quité eso de registrar entrada y salida. Y pues es que no, sí. La situación es que tú me estás hablando de una empresa que es bastante grande, en donde tiene que operar varios personal, y si vas a llevar el registro de empleados, tienes que tener un registro de entrada y salida para validar que el empleado estuvo en su horario de trabajo, ¿no? Sí, ok. Entonces, si se incluye, pues sí lo podrías hacer. Y si te das cuenta, estamos hablando ahí prácticamente de todo un sistema de información para el restaurante, porque el volumen de datos es enorme, en donde vamos a tener que interrelacionar estas entidades para que podamos darle la solución correcta a ese restaurante. Ok, muy bien, muchas gracias. No, perdón, le iba a enseñar es que le iba a enseñar las 3 cosas, ¿no hay problema? Sí, no. Ok. Bueno, aquí junté el cliente y la base de datos, pero como dijo que tenía que ir lo de el usuario, la entidad y aparte dónde se almacenaba, lo voy a separar al rato. Ajá, lo que pasa es que el lugar de almacenaje era más bien para ir pensando si tienen el espacio suficiente, si vamos por el número de veces que se va a cargar, por ejemplo, el de los clientes, ¿no? Me dices, bueno, aproximadamente 150 clientes a la semana. Ok, y esos clientes los voy a tener que almacenar ¿por cuánto tiempo? Por un mes, por 6 meses, por un año, porque los voy a depurar y los voy a pasar a otro tipo de almacén, ¿no? Es como para irnos dando cuenta del volumen de datos y qué va a ser necesario para almacenarlos. Comprar el servicio de un servidor, valga la redundancia, voy a tener que ponerle un disco externo a la computadora que ya tienen, etcétera, etcétera. Okay. Sí, aquí lo especifiqué más o menos. Aquí en objetivo pues nada más puse que se va a almacenar la información de los clientes, pero a comparación de cliente virtual no se va a almacenar información personal, nada más va a ser como el número de orden física, el método de pago, el monto, el número de venta, los platillos que ordenó. Y pues el alcance puse que será llevar a cabo estadísticas de los clientes que asisten por temporadas, llevar un conteo de los clientes que asisten únicamente en la sucursal y la contabilidad del número total de ventas que se generen, revisiones periódicas de los métodos de pago que se acepten y así saber si se presenta error en alguno de los métodos. Y que a lo mejor hay un tipo de pago que no aceptábamos y varios lo solicitan, pues vamos a tener que adecuarnos a la necesidad del cliente, ¿no? También podría ser. Ok, muy bien. Así lo hice con todos. El cliente virtual le puse llevar a cabo censos por temporadas, localizar qué platillos piden con más frecuencia
y realizar recomendaciones personalizadas con posibles descuentos, mostrar ofertas, tener un control de los pagos, número de órdenes virtuales, total de ventas, la identificación del usuario. Se usará para prever inventario y hacer diagnósticos y estadísticos futuros. Ok, muy bien. Aquí en la de empleados, aquí le puse que va a almacenar información personal de cada empleado, como RFC, nombre, dirección, teléfono, una clave de identificación, cargo y el estado que será activo o inactivo dentro de la... Bueno, aquí sí le puse empresa. Y pues en alcance puse que se llevará a cabo la contabilidad de su nómina, posibles descuentos dentro del restaurante, un control de los datos personales en caso de futuras aclaraciones legales y registrar la información para poder localizarlos. También realizar cartas de recomendación. Sí. Y en el caso, creo que de ellos, bueno, creo que de muchos empleados, piden hasta antecedentes no penales, ¿no? Ahorita sí, no se me acordé. Ok, muy bien. Aquí pues en el inventario le puse que la información que se va a almacenar será la fecha en la que se realizó la revisión del inventario y los productos registrados. Bueno, aquí también me falta agregarle la cantidad de cada uno. Y pues el alcance es que se podrá usar en caso de diagnósticos, estadísticas y aclaraciones futuras. Con el proveedor, pues puse que se va a almacenar la información como el nombre del proveedor, teléfono, fecha en la que se hace el pedido, los productos que se ordenan, el pago por la orden y el número de pedido que se lleva. En este caso me refiero, por ejemplo, con un mismo proveedor llevar 3 pedidos en un año o 4 pedidos en un año. Sí, ahí a lo mejor podríamos agregar el nombre del contacto, ¿no? Porque, por ejemplo, el que me atiende siempre es Juan Pérez, que es el proveedor de lácteos. Bueno, pues ahí para que si yo no estoy, quien necesite pedir lácteos sepa que nuestro contacto es este señor, ¿no? Sí, también. Ok. En alcance puse que se llevará a cabo un historial de compras de cada proveedor y se almacenará información importante en caso de futuras aclaraciones. Se tendrá un control de los proveedores que llevan a cabo el sorteo del inventario. Ok. Bueno, aquí igual no lo había comentado, pero puse lo de la información que nada más se podrá ingresar, modificar, consultar y eliminar por el almacenista o integrante de finanzas o el administrador del sistema. Ándale, es justo eso es lo que habría que ir aclarando para que vayamos dando los permisos para que el acceso a la información sea solamente de algunas personas. Sí, exacto. Y por último, pues la base de datos del menú, que bueno, aquí se va a almacenar información como el número del platillo, el nombre del platillo. Bueno, aquí me refiero porque a cada platillo le voy a poner como un ID para como identificarlo mejor. Sí. Ingredientes del platillo, el precio y la disponibilidad para los clientes virtuales. Y pues en alcance se llevará a cabo el registro para diagnósticos y estadísticos futuros, revisiones, servirá para desplegar a los clientes el menú, tener un control de los productos que se ofrecen por temporadas al público. Y bueno, eso serían como las entidades, y aquí en el diccionario de datos lo puse como así. Por base de datos le puse como el número de orden física, bueno, le puse el mnemónico, el tipo de dato, y aquí en longitud nada, le puse como 3 caracteres, ya que se va a almacenar cada mes, cada semana, entonces no creo que pase de los 100. Y pues nada más, aquí no supe si dejarlo así o poner una letra, pero bueno, sí le puse. Y puse esto en observación. Es que crees que, ok, sí está bien. De hecho, si tú estás diciendo que es numérico de 3 caracteres, pues no tendrías necesidad de ponerle ni máscara ni dominio, ¿no? Ok. Ajá, y respecto ahí que dices no debería de pasar de 100, si ocupamos 3 dígitos podrían recibir 999. Cierto, sí. ¿No? Ajá. Ok.
Bueno, aquí en método de pago sí tenía una duda porque le puse como el dominio nada más que sería efectivo, transferencia, tarjeta de débito y tarjeta de crédito, pero no sé si esté bien. Sí, sí está bien. Y en el de, ¿cómo se llama? Cuando haces el pedido a domicilio, muchos te dicen que es pago contra entrega o el pago con tarjeta. El pago con tarjeta se hace en línea y el contraentrega tiene que ser en efectivo en algunos casos, porque no Sí. tenemos las terminales para que todos los que vayan a entregar lleven su terminal y puedan hacer el proceso y Ajá. todo lo que implica, ¿no? Por el costo de los datos, etcétera, etcétera. Sí. Y aquí en el número de venta, como se va a separar las ventas de la sucursal de las ventas virtuales, pues lo identifiqué con una S que es de sucursal y en la base de datos de virtual le puse una V. Ok, está bien. Porque tú estás así, construyendo y se vuelve compuesto tu atributo porque te facilita Sí. Identificarlos. Sí, claro. Y en el cliente virtual pues sí tiene más campos porque Sí. almacena el nombre del usuario, la contraseña, el número de teléfono, el número de orden virtual, la dirección, el método de pago, el pago o el monto, el número de venta, como le digo aquí, lo identifico con una V, los platillos que ordenó y aquí le puse uno extra que sería como crédito para descuentos. Si tiene disponible como qué tipo de descuento sería y el número de descuento. Sí, eso ya lo... Ahí solo tendría duda del manejo de la contraseña, si tenga que ser un dato que se tenga que encriptar para que no sea que alguien entre a la base de datos y encuentre ahí el password de algún cliente. No, sí. ¿No? Okay. Y en cuanto a la tarjeta, la verdad ahí como que en esa parte no he indagado bien. ¿Qué sucede cuando haces el pago virtual para el almacenaje de los datos? ¿No? Porque te piden tu número de tarjeta, tu fecha de... Entonces aquí tendría que poner como más campos, ¿no? Ajá, porque te piden fecha de vencimiento y el código que viene atrás de la tarjeta, ¿no? Que ese sí es, como es información confidencial, pues de hecho creo que no deberíamos tanto de almacenarlo, sino nada más se valida por el banco, ¿no? Ahí sí, la verdad desconozco, porque esta parte, pues es algo que antes no se hacía, ahora es más común por el tipo de procesos que estamos haciendo por la pandemia, pero habría que indagar ahí al respecto. ¿Qué sucede con esos datos cuando haces el pago? O hasta del súper, ¿no? Que pides el súper y puedes pagar en línea en el momento o contra entrega y etcétera, etcétera, todo el proceso. Muchas gracias, Jimena. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues no, creo que sería lo único porque, bueno, aquí en las bases de datos es lo mismo, como almacenar información y le puse todo esto. Y pues sí, ya no sería eso. Ok. Solo, y nada más tengo duda, no alcancé a ver. ¿Le pusiste la definición de las llaves primarias? No, le puse tipo llave y le puse unas rayitas. Nada, ok. Ok, ahí sí podríamos ir definiendo tal vez las primarias, ¿no? Por ejemplo, en el inventario. Tienes fecha de inventario, producto registrado y cantidad. Tal vez el ID o la clave del producto sería la llave que me va a permitir identificar unívocamente a cada producto del inventario. Ok. Y así podríamos ir. Por favor. Muchas gracias, Jimena. Gracias. Muy buen trabajo. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo misma. ¿Qué pasó, Cata? Jimena. Es que estoy registrando las tareas, pues ya lo hicimos en vivo. Muy bien, Jimena. Cata, me ibas a decir algo.
Maestra, bueno, varias cositas. La primera es que ya no modifiqué nada porque hoy iba a ir al restaurante como para hacer una investigación, Ok. para preguntar cómo son los procesos. Entonces no sé si todavía tenga tiempo de modificar. Sí. La situación de esto es que más que verlo en la parte teórica, me parece que es más rico que lo vayamos practicando, qué es lo que tendríamos que hacer, ¿ok? Entonces está bien, Cata. De hecho, por eso es las observaciones hoy, porque si en el fin de semana pueden ir al restaurante a donde normalmente van y almuerzan a lo mejor de fin de semana y pueden darse cuenta de los procesos, ya va uno con otro pensamiento, no nada más de disfrutar la comida, sino de ver qué es lo que hacen, qué les podríamos ofrecer como un software para ayudarles, ¿no? Entonces, es más rico y no pasa nada si lo rehacen otra vez, ¿ok? Ok, maestra, y en ese caso me gustaría, bueno, preguntarle cómo preguntar, no sé si me explico, o en qué observar, o en qué me debería de fijar, en qué detalles o algo así, porque sí, Ajá. la verdad. Si, por ejemplo, tú vas como usuario, ¿no? Si tú vas a hacer la reservación, bueno, pues, ¿qué te piden de información? ¿Quién hace la reservación? ¿Quién te contesta? La señorita, ¿qué me pregunta? O sea, almacena estos datos. Cuando llego, ¿en dónde valida que si fui yo y si llegué con las personas que dice, pues en una hojita? Así como no queriendo, pues ves en la hojita qué es lo que anota y qué formato tiene la hojita. Te dan el menú, ¿cómo te lo dieron? A través de una clave QR para que tú lo veas en tu celular, te lo tienen en algún dispositivo. Actualmente, esto de darles un dispositivo a los usuarios se vuelve muy complicado por la pandemia, porque nadie debe de tocarlo. Por eso es que lo más fácil es el código, ¿no? Pero puede ser que alguien dijo, bueno, pues vamos a poner una tableta y la vamos a proteger con algo para que nadie la pueda tocar y que solamente puedas ver el menú y viene el mesero y te levante el pedido, ¿no? Vamos a ver qué me pide el mesero. Puedes darte ahí como que no quiere la cosa. ¿Cómo anota? ¿No? Él trae una hojita, como es en algunos casos, por ejemplo, en la Casa Toño, tienen el menú en una hojita y te dicen, pues anote lo que quiere. Creo que ahorita ya no lo anota, sino ellos lo anotan. Pero al fin del día es una hojita que tiene el menú y tú nada más palomeas uno de estos con esto, con lo otro, ¿no? Pues hay que ver cómo es esa hojita del mesero. Le preguntas y volteas a ver cómo lo escribe, por ejemplo. Te va a entregar una nota. ¿Esa nota qué contiene? Porque al fin del día ahí se registra los consumos y se registra cómo es el formato. Te van a dar una nota o te la van a enviar por correo y hay que revisar qué datos, porque eso me va a dar pie a saber qué datos tengo que tener previos y qué datos se calculan para obtener los totales de la cuenta, por ejemplo. Si el mesero, hay ya restaurantes en que el mesero lo que pides va y en una pantalla dice mesa 1 y va diciendo lo que pidieron y eso ya le aparece en un tablero al cocinero y entonces el cocinero ya sabe que tiene que preparar y le aparece el orden, ¿no? Lo mismo sucede si fuera a ir a McDonald's, así es como te atienden, le van dando un número consecutivo a los pedidos y les va apareciendo el pedido 1, el 2, el 3, ¿no? Entonces tengo que observar, no es que vayas y le diga, a ver, dígame qué es lo que hace. No, pues nada más con ir observando qué hacen, qué procesos, si ya tienen, si nos damos cuenta que en el restaurante hay el dueño, ¿no? Está sentado y va anotando qué se está perdiendo. Si alcanzas a escuchar que dicen, oye, ¿alcanza otra orden de no sé qué?
¿no? Y entonces el chef dice, sí, sí sale otro plato. Ah, bueno, pues que me lo traigan. O eso no lo alcanzas a ver, pero sí sabes que hubo en algún momento que el mesero pidió en algún lugar lo que tú querías y sale y te dice, disculpe, nada más tenemos uno, ya no podemos servir 2 platos. Ah, bueno, pues ese tipo es observar y darnos cuenta, Cata, no es propiamente que vayas y le digas porque mucha gente tiene muchos prejuicios. ¿Y por qué quieres que te diga? ¿Y para qué? ¿Vas a poner otro restaurante? ¿Vas a...? No lo ven como que, pues es que estás aprendiendo y quieres saber. Entonces ahí nos apoya mucho su observación, ver cómo hacen las cosas, cómo surten los pedidos, la atención, el servicio que nos dan, creo, Cata. Porque sí, sería muy complicado que vayas y les digas, a ver, platíqueme cómo lleva su inventario. Bueno, pues del inventario podemos darnos cuenta que necesitan varias condiciones específicas para el almacenaje de carne, por ejemplo. Hay cortes que tienen que tener cierta preparación, cierta manejo, ¿no? Que pues eso a lo mejor lo podemos investigar en internet. La preparación de los cortes, el tipo de refrigeradores que se necesitan, el volumen que se puede almacenar. Bueno, pues no nos vamos tan adentro, Cata. Sé que son cortes, bueno, vamos a suponer que tengan 10 de cada uno. Saben que sábado y domingo va mucha gente, te gusta que haya 50 ribeyes, 50 tibones, que pues estaría bien, ¿no? Que eso pudieran tener en su bodega. Esas, como muchos son congelados, pues pueden durar mucho tiempo. O sea, pueden estar una semana pues en congelación y no les pasa nada a la carne. Pero eso ya es ir muy allá del inventario. Creo que con que entendamos el proceso del registro de reservaciones, la atención, el surtir, el registrar los pedidos, el pago, etcétera, etcétera, sea suficiente. Va, maestra, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Yo, maestra. ¿Qué pasó, Patricia? Maestra, tengo una duda. Es que, como tal, el trabajo tiene que ser enfocado a un local de comida rápida. Entonces estuve pensando si podría hacerlo de un local de quesadillas. Pues hasta en ese, ¿no? En el que ustedes quieran. Porque al fin del día, en México Ok. lo que más consumimos es comida de ese tipo. Y sería bueno porque a veces está uno ahí esperando horas porque ya se les revolvieron los papelitos, etcétera, etcétera. Sí, de hecho. Depende del sazón de la señora que guisa los guisados de las quesadillas. Sí, Patricio, pueden adecuarlo al lugar que ustedes consideren. Ok, gracias, maestra. De nada, Sí, es que Patricio. también yo estaba pensando en rehacer todo mi trabajo, porque como tal, como no especifiqué un contexto desde un inicio, como que ese Sí, sí fue el principal problema, porque estaba yéndome a la ahí se va y no tenía como que algo de qué basarme. sí, es que justo eso sucedió, como que dijeron, quiere que le haga, pues ahí va, pero tenemos que trabajar en esta parte de la abstracción, porque eso es abstraer la información. De todo lo que hay, bueno, yo tengo que llegar a construir, por eso se llama minimundo. Ok, Patricio, gracias. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, profesora, yo Sí, entonces David. podemos adaptarlo a cualquier negocio, ¿verdad? No importa el tamaño, Sí, porque bueno, lo que no. escuché de mis compañeros anteriores sí es un poquito más grande a lo que yo había considerado de la Sí, tecnología que le había comentado. sí, el tamaño del local no es relevante, sino identificar qué procesos son los que vamos a almacenar sus datos para facilitar el procesamiento de los mismos y que les ayude a la toma de decisiones.
porque de eso se trata una base de datos, es guardar datos que me permitan procesarse y que me faciliten la toma de decisiones. Esto quiere decir que, por ejemplo, las quesadillas, ¿no? Ya sé que nos gusta mucho el chicharrón en la Ciudad de México, el prensado. Ah, pues ya sé que de ese guisado tengo que hacer, no sé, 2 kilos. Pero si yo voy registrando y me doy cuenta que en realidad los 2 siempre son insuficientes, pues entonces ya me doy cuenta que sábado y domingo tendré que hacer 4 en lugar de 2. Y eso ya le ayuda a la señora, porque entonces significa que no se le van a ir los clientes. Sé que todo mundo pide las quesadillas con queso. Pues ¿cuántos kilos de queso consumo? Pero sé que sábado y domingo aumenta, ¿no? Porque es cuando la gente, digo, incluso el viernes, sábado y domingo, la gente más como que cena en la calle o pide pues las quesadillas para su casa. Y entonces eso le va a permitir a la señora no tener que a media jornada decir, ya se me acabó esto, ya se me acabó esto y ya no tengo, ¿no? Bueno, pues entonces ese registro de ventas y de los productos que hace, bueno, es más, hasta le vamos a ayudar para que sepa cuánto tiene que ponerle a cada quesadilla, porque muchas son así como que no miden, no tienen medición, ¿no? Lo hace al tanteo, lo que siempre le pone al de relleno. Entonces puede ser de lo que ustedes me digan. ¿Ok? Ok, profesora. Sí. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Sí les quedó claro a todos? Sí, profesora, por Sí, ejemplo, profesora, nada más. A ver, Brenda. gracias. Por ejemplo, para una estimación, bueno, a mí lo que me causa más ruido es estimar, por ejemplo, el número de órdenes que van a tener, el número de clientes. Entonces, podríamos justificarlo con algún tipo de búsqueda en internet si es que yo no tengo como un lugar. Tal vez en este momento lo podríamos omitir en este ejercicio. O una porque aproximación, lo que yo creo. Podría ser una aproximación, porque decíamos, ¿no? La señora de las quesadillas, ¿les gusta que tenga, qué serán? 20 o 30 personas que les hagan un pedido, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero decir que va a tener 100 clientes, o sea, dice uno, pues se vuelve loca la señora porque es un comal pequeño, tiene 1 o 2 personas que le ayuden, sus guisados no le dan para atender a los 100 que decimos. O sea, ese tipo de cosas más o menos lo podemos aproximar, ¿no? Igual que, por decir, en la fonda. Yo no sé si una fonda pequeña pueda atender a 50 comidas corridas. A lo mejor no, solamente 20. Bueno, más o menos. ¿Y cuánto de eso voy a tener que guardar? Pues a lo mejor los consumos de una semana o de 4 semanas, ¿no? Voy analizando y pues cuánta información voy a almacenar. Pues con la computadora que tiene la señora o una computadora estándar, pues puede hacer que funcione. Pues está bien, ¿no? O sea, no irnos a los extremos. ¿Ok? Gracias, profesora. De nada, Brenda, no sé quién más iba a hablar. Si quieren, levanten su mano para que no nos atropellemos. Maestra, yo tenía otra duda. A ver, Calda. Es que nada más que, a ver, es que un joven le cedió la palabra a Brenda. Soy Rodolfo. Rodolfo. Lo escucho. Es que estoy leyendo el chat o me sale el chat o me salen los participantes, perdón. Sí, no te preocupes. No, es nada más el hecho de, o sea, por ejemplo, en mi caso, pues ya sabía, yo le especifiqué que la mía era una app, ¿no? De una app de un restaurante y toda la cuestión. Y esa en sí, su función mayor parte es que, pues, el cliente, o sea, yo ya especifiqué mi contexto en el sentido de que, perdón, aquí lo tengo, que es una vez por un restaurante, por supuesto, sean más accesibles y no sea necesario que el cliente ir al establecimiento,
por la situación actual, ¿no? De tu planteamiento de esto, y que el cliente podrá entrar a la app, ver el menú del día, hacer su pedido y él será preparado y enviado a su hogar o ubicación en la que él es encima y yo ya especifiqué mis sentidos en base a eso, que es el cliente, yo puse que es el cliente, el menú, los pedidos y los ingresos. Y así yo ya puse especificar. Que yo le comenté, de hecho la clase pasada le comenté que, por ejemplo, en sí, para mis pedidos, el objetivo era tener las peticiones recibidas y el alcance es registrar lo que se pide en la aplicación cada día y en base el que sea más seleccionado, buscar hacer más del mismo. O sea, como así, tener así como unas preferencias del cliente. Sí, exactamente. Sí, Rodolfo, lo que pasa es que vuelvo a compartirles. Revisé hasta, creo que empecé con la letra D. Y como están en orden alfabético de nombre, entonces, por eso es que no concluí. La verdad es que ya dije, a ver, o sea, al momento de ya revisar todos, ya llegó un momento que dije, a ver, calma, ya, eran las 8:30 de la noche, dije, ya mañana continúo con nosotros. Pero, pero sí sé que varios lo hicieron bien, hay otros que hay cosas que corregir. ¿Por qué? Pues porque unos ya saben hacer sistemas, ya saben programar, ya saben hacer muchas cosas, ya son expertos en bases de datos, pero esta parte creo que a algunos les cuesta trabajo hacer esta conceptualización. Y justo tal vez es porque los mismos maestros provocamos esta situación, porque siempre les decimos, a ver, hay que hacer un programa, aquí están mis tablas y estos son los datos. Y entonces, ahora que yo les digo, a ver, tienen que pensar qué es lo que se necesita para armar la base de datos, les cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque ya les dan siempre las piezas y denle la forma. No, yo quiero que ustedes busquen esas piezas y le den la forma. Ok, sí. Entonces eso es lo que creo que les cuesta trabajo. No es que no lo sepan hacer, sino que es otra forma de trabajar. Y cuando vayamos a trabajar, realmente nos van a pedir algo y nosotros vamos a tener que buscar qué son las piezas que van a encajar para que mi base de datos funcione correctamente. Lo más importante, digo yo. Pues yo también pensara que es la abstracción de la información. Pero me siento yo que divagamos un poco más y queremos agregar lo más que podamos y eso también implica agregar otras más cosas y se nos hace más tedioso. Sí. Sí, es la forma de trabajo, yo pienso. Pero bueno, esperemos que saquemos algo bueno de esto. Gracias, Rodolfo. Ahora sí, Cata. Ok, gracias, maestra. ¿Me podría repetir el por qué en la parte de descripción de las entidades? Que me gusta un poquito diferenciarlo en el para qué. ¿Para qué? Vamos a poner un ejemplo. La entidad alumno en UPIXA, el objetivo es porque necesito almacenar los datos de los estudiantes de UPIXA. ¿Y el para qué? Es para identificar en qué carrera trabajan, en qué estudian, perdón, en qué semestre están cursando, saber su promedio, poderles emitir una boleta global, poderles emitir una constancia de estudios, poder entregarles un certificado, saber quién ya hizo su servicio social, saber quién ya lleva sus créditos selectivos, saber si los estudiantes tienen una línea curricular que les permita la titulación. Y entonces, con todos estos el para qué, ya me estoy dando cuenta que necesito no nada más tu boleta y tu nombre. Necesito tener como dato tu carrera, tal vez el turno, tal vez sepa en qué semestre, qué materias llevas de qué semestre, para poder llevar la validación de que si estás en tercer semestre no puedes llevar materias de sexto, creo. Que si estás en primero no puedes cursar materias de cuarto, etcétera, etcétera. Y entonces
ya te estás dando cuenta que los datos de los estudiantes no es relevante su dirección en ese momento, no es relevante si quién es su tutor, no es relevante cuánto mide o cuánto pesa, ni si le gusta leer. Ah, no, pero ya me estoy dando cuenta qué datos voy a tener que almacenar. Para eso es el para qué. Para darle sentido a esa entidad y que me digas para qué vas a utilizar esos datos. En el caso de ustedes, pues son muchos, ¿no? Porque podríamos tener el registro del servicio social, de sus prácticas y de los libros que piden en la biblioteca, si los, si no deben algún libro que no devolvieron, etcétera, etcétera. Y me vas a decir, maestra, no es cierto, el SAES no lleva eso. Ah, no, yo no estaba hablando del SAES. Yo digo que si un sistema informático sirviera para los estudiantes de UPIXA, en un sistema debería de poder tener todos esos datos de los estudiantes y no tenerlos divorciados como lo tenemos ahora. ¿Sí, Cata? No sé si ya ¿Y en el por qué? El por qué es almacenar los datos de los estudiantes de UPIXA. Ah, pues ya, le estoy dando el contexto. Necesito almacenar los estudiantes, pero de UPIXA. Y ese UPIXA va apoyado con los reglamentos que lleva UPIXA y UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. Si yo nada más le hubiera puesto objetivo almacenar información de los estudiantes, ¿de qué estudiantes estamos hablando? Podrían ser los de la UNAM, que tienen otro reglamento, que tienen otras características. Podría ser de la secundaria, no sé qué, de la primaria, no sé qué. Pero el objetivo ya me está diciendo qué datos voy a almacenar. Almacenar datos de los estudiantes de UPIXA. Y entonces ya estoy diciendo el por qué necesito almacenar esos datos. Y el para qué es qué voy a hacer con ellos. ¿Sí? ¿O todavía no? Sí, es que me cuesta un poquito de trabajo esa parte del objetivo, o sea, del por qué, pero es más que nada dar un contexto, ¿no? Por lo que entendí. Sí, exactamente. Okay. Es que vayamos apoyándonos del contexto, ¿no? Por decir, si habláramos de manera general, objetivo de la entidad cliente. Almacenar la información de los clientes del restaurante fulano. Ah, ok. Ah, pero como dijo Jimena, ¿qué cree? Que yo tengo dos tipos de clientes? Mis clientes virtuales y mis clientes que van comensales presenciales. Ah, entonces tendríamos que haberle puesto entidad cliente virtual de restaurante fulanito, porque el contexto ya me está diciendo que tiene datos diferentes a un cliente que es comensal presencial del restaurante. No necesito almacenar su dirección, es más, si están ahí comiendo, ni el nombre les pregunto, ¿no? Porque lo único que voy a registrar es su consumo y lo que me van a pagar. Entonces, para eso me sirve el definir el objetivo y el alcance. Ok, maestra, ya me quedó mucho más claro, gracias. Ok, de nada. Víctor. Sí, profesora. A mí me surgió una duda viendo los trabajos de mis compañeros sobre dónde se almacenará. Por ejemplo, vi que unos pusieron en una base de datos, creo que otros en la nube y otro hasta puso un modelo de servidor. Un servidor. Ajá. Así que esa es mi duda. Ajá, a veces, por el volumen de datos, sabemos que el equipo con el que se cuenta, pues no es suficiente y sabemos que se va a tener que comprar. Entonces, alguien pudo haber dicho, bueno, pues vamos a tener que comprar un equipo y va a ser este servidor que me va a permitir almacenar esos datos. Entonces, eso es parte del trabajo del administrador de la base de datos, ir viendo el volumen de datos y poder organizar con las posibles formas del almacenaje de la base de datos. Entonces, ahí es un poquito abierto.
Si en este momento no te queda claro, pues igual podemos decir, todavía no está por definirse, porque al fin del día uno es lo que uno propone, pero no sabemos hasta cuándo es el monto que quiera invertir quien me solicite ese software. Ni siquiera sabemos si tienen equipo y a lo mejor tendrían que comprarlo. Pues yo les voy a decir que tendrían que comprar. O no tienen y tampoco quieren comprarlo y pues sé que pueden usar el servicio de Google o de Amazon para el almacenaje y el procesamiento de los datos. También es válido. Entonces ahí se queda un poquito abierto a las necesidades del cliente. ¿Sí, Víctor? Sí, ya. O sea, conforme al contexto de mi restaurante, más o menos ahí veo. Ok. Sí, esa era mi duda. Ok. Gracias, profesora. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿David? ¿Iba a comentar algo? Sí, profesora, yo más o menos de algo relacionado con lo que acaba de decir el compañero, yo, bueno, analizando un poquito más la situación del negocio, me percaté que pues sí tienen un equipo de cómputo pues presente ahí, pero nada más ya sabe, hacen base de datos en Excel, que pues creo que es lo que se usa hoy en día así en la informalidad. Entonces, pues yo ya con un poquito de experiencia sé que si yo doy de alta o levanto un servidor en esa computadora dentro de la red local, sé que cualquier persona que llegue y dando los permisos adecuados y se conecte a nuestra red puede ingresar a la dirección IP de esa computadora y entrar a la página. Entonces, bueno, yo estaba pensando que sería bueno que llegara la gente, se conectara a nuestra red Wi-Fi, tener así como, bueno, ya he visto que implementaron mucho en las mesas que imprimen los códigos QR, y entonces que pues ya para no andar comprando tablets o eso, pues yo trabajo bajo la suposición de que ya todos en el mundo o la mayoría tenemos un smartphone, ¿no? De la gama que fuera, ¿no? De la media gama o baja o alta. Y entonces yo estaba pensando que las personas pueden llegar y poner su código QR y los mande luego a la dirección IP del servidor dentro de la misma red. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí podríamos ahorrar costos para no estar pagando el hosting de la base de datos y se hostea mismo dentro de la red. Entonces, ahí sería correcto decir que es una base de datos de almacenamiento local. Sí. Sí, o sea, hay diferentes formas de ir construyendo. Estamos justo en la construcción de la base de datos y eso significa que no nada más me debo de enfocar hacia los datos, sino tengo que ir pensando esos datos en dónde los voy a almacenar, como cuánto es el volumen de datos. Por eso es el número, para darnos idea de, no es lo mismo tener 100 clientes a tener 1000 clientes, ¿no? Y entonces eso aumenta el volumen de datos para almacenar. Nos vamos al extremo, yo digo en UPIXA, ¿no? 16,000 alumnos, no sé, en la escuela de ingeniería textil, 2,000 alumnos. No es el mismo el volumen de datos de una escuela con el otro, no se compara. Y entonces el almacenar los datos de una o de otra depende del contexto que estemos hablando. Por eso considero que es muy importante definir el contexto. Sí, profesora. Ok. Claro. Muy bien, sí, es para que nos vayamos dando cuenta de todo lo que hay que observar, ¿no? Cuando construimos una base de datos. Ok, ¿alguien más tenga algo que compartirnos? Yo tengo una duda, profesora. A ver, si me levanta, a ver, creo que estaba una mano levantada. Ricardo. Sí. Y después Braulio. Ajá. Okay. Bueno, me surgió ahorita una duda. Ahorita que usted comentó sobre, por ejemplo, un restaurante o una fonda así, que por ejemplo, como realmente dijo de que no se necesitaba como preguntarle el nombre de los clientes. Por ejemplo, ahí me surgió la duda. Por ejemplo, en el caso de uso, bueno, en el diagrama del caso de uso, el cliente se considera como una entidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi contexto de que, por ejemplo, no se le pregunta al cliente, pues, ni sus datos, ni su nombre, pues nada más llega y come, ¿se tendría que considerar en sí como para realizar la segunda tarea de especificar el alcance objetivo del cliente, hacerle su diccionario?
No, porque entonces tú vas a registrar comanda, no cliente. Pero bueno, entonces ahora me surgió la otra duda después, de que por ejemplo, si en el caso de que se quisiera pues como ofrecer cierta mejora a un software, ahí sí ya tendría que entrar, registrar por ejemplo ciertos datos del cliente o igual también se excluyen. Depende de lo que tú quieras hacer. Si tú necesitas los datos del cliente para alguna propuesta que quieras hacer, pues los incluyes. Si tú me dices, no viene al caso porque me doy cuenta, o los mismos dueños del restaurante dicen, bueno, es que vienen diferentes personas porque está en un lugar que está cercano al metro y no regularmente no regresan. Ah, pues entonces es diferente a que me digas, es una fonda que está en la colonia y ya sabe el nombre de los usuarios y ya sabe lo que le va a pedir prácticamente, ¿no? Ya llegó el señor Pedro y sabemos que siempre pide chilaquiles rojos con costilla. Y siempre pide lo mismo. Ah, bueno, ya no necesitas saber porque ya sabes que hay un comensal que viene cada 8 días y consume eso. Entonces, el que tú necesites meter datos del cliente o no, depende de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que tú quieres almacenar? Como decía, si es la comanda, pues es el consumo. ¿Por qué? Porque no es que regresen y tú les quieras promover algo o quieras hacer algo especial para alguien. Pero si tú no lo necesitas, pues no pides los datos del cliente. Es una decisión que tú tomas por la facilidad de tener o no los datos, Ricardo. Sí, ok. Sí, es que también me surgió esa duda porque justamente, pues ese fue mi caso, ¿no? De que esta fonda no requería cierta información del cliente, pero yo, por ejemplo, en mi tarea sí lo consideré como entidad y le puse su diagrama, bueno, su característica de, por ejemplo, el cliente, pero realmente no lo necesita el contexto, entonces lo podría quitar o lo dejo de igual manera. No, lo puedes quitar y tú arma, por eso es que les estoy dando estas observaciones, porque muchos igual me pusieron meseros y yo digo, pues ¿cuántos meseros, no? Y me pusieron que era una fonda y que los meseros y yo digo, bueno, si son 3, como para qué quieres llevar ahí el registro de la nómina, dirección, teléfono de los 3 empleados. O sea, ¿para qué? Sí los vas a tener que guardar si es que el dueño lo quiere, pero no es como para tener una tabla que desperdicies espacio en un disco para almacenar 3 personas. Entonces, todo depende del contexto y todo depende de si le quieren girar a su contexto algo y entonces su tarea modificarla, no pasa nada. ¿Ok? Ah, ok, vale. Entonces, a ver, ¿qué le puedo quitar a lo que ya había hecho? Sí, vuélvelo a rearmar y piensa el contexto que quieres tú que tenga. Ok, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, maestro. Ah, sí, Braulio. Yo nada más iba a preguntar sobre el administrador de base de datos. Me queda la duda, ese cómo lo tengo que representar o no lo tengo que representar. No. Okay. El caso de uso me dice qué actores van a participar en qué procesos y en dónde voy a almacenar los datos. El administrador de la base de datos eres tú, Braulio. Y tú no vas a hacer nada de eso. Tú vas a hacer que esos procesos funcionen y que el diseño que tú hagas le permita tener los datos y procesarlos como él los necesite. Ok, profesora. Sí. Ok. Muchas gracias. De nada. Así es que el administrador ni del sitio tampoco, él no participa en los casos de uso. Ok, profesor, entendido. Muchas gracias. De nada. Si no tienen algo más que comentar, es que nos quedan 6 minutos de clase. Les voy a compartir. Voy a registrar los equipos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, profesora. Profesora, yo. Ajá. Buenos días, profesora. Hola, Omar. Bueno, yo también le voy a hacer varias modificaciones a mi trabajo. Ajá. Cuando termine, nada más le aviso por el chat, ¿verdad? Sí, por favor. Ah, vale, gracias. Sí, de nada. Profesora, ¿en dónde agregábamos el contexto? ¿Era en los casos Al de uso principio, ¿no? Al o en el principio para... diccionario?
El contexto va previo al caso de uso para que el caso de uso esté de acuerdo al contexto. Y si quieres ponerle la observación en el objetivo de la entidad, pues puedes hacer referencia al contexto, ¿no? Como en el caso de Jimena, que tenía 2 tipos de cliente. Entonces decir, bueno, en esta entidad solo voy a almacenar los datos de la entidad cliente virtual. Ok, está bien. Gracias. De nada. Omar, ¿me va a decir algo más o dejó su mano alzada? No, profesora, la dejé alzada. Ok, muy bien. En la siguiente clase les voy a hablar ya de lo del proyecto y lo de ya ahorita voy a anotar los equipos, ya les voy a dar su número de equipo y todo para continuar con los siguientes temas. ¿Ok? Entonces, si alguien lo quiere corregir, pues lo corrige y me lo vuelve a poner en su blog de notas. No borren lo que ya tenían y, déjenlo, y ya nada más me ponen, o le ponen la fecha o la versión en la que van, etcétera, como quieran ustedes identificarlo. ¿Ok? Sí, profesora. Gracias, pues que les vaya bien, tengan un buen fin de semana. Descansen y síganse cuidando. Gracias, profesora. Tenga buen día. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, igual.